El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 al 5. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el primer capítulo de la primera carta del apóstol Juan nos dice que Dios es luz y que el Señor Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Señala también que, como hijo de Dios, usted deberá vivir en la luz. Agrega, además, que la razón por la que Juan escribe esta epístola es para que sepa que si vive por la palabra, podrá tener verdadera comunión con Dios. Hermanos, si escuchan atentamente esta serie de prédicas y aplican en su vida de fe estos principios espirituales, será de gran bendición en su relación personal con Dios. En vez de vivir una mediocre vida cristiana, tendrá una íntima comunión con Dios. La primera parte de Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que es el pasaje bíblico de hoy, menciona: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermano, para tener esta íntima comunión con Dios, deberá vivir por su palabra, es decir, no deberá pecar. El apóstol señala que la verdadera fe no se limita solo a creer en el Señor y ser salvo, sino que, además, deberá apartarse de todo pecado. Sin embargo, muchos creyentes no lo hacen así. Mateo capítulo 26, versículo 41 señala: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, incluso después que el Señor dijera esto, Pedro y los otros discípulos no pudieron vencer el cansancio y se quedaron dormidos. Ahora bien, hay quienes malinterpretan este pasaje y lo sacan de su real contexto espiritual y así intentan justificar que es imposible para el ser humano obedecer la palabra de Dios. No obstante, ningún versículo en la Biblia dice que se puede pecar porque la carne es débil. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios y sus profetas, el Señor y sus discípulos, todos ellos clara y tajantemente señalaron que no se debe pecar. Jamás dijeron que como la carne es débil, se puede pecar. En el versículo antes citado, cuando el Señor dijo esto a sus discípulos, aún no habían recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, incluso hoy en día, hay algunos que dicen que su espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil y que por eso pecan. Eso es totalmente absurdo. Hacen alusión a un evento que sucedió antes que el Señor llevara la cruz, es decir, antes que Dios enviara el Espíritu Santo a este mundo. Este no es el verdadero significado del pasaje. Hermano, a partir del momento en que Pedro y los otros discípulos recibieron el Espíritu Santo, cambiaron radicalmente. Y desde ese instante, no solo ellos, sino también todos los cristianos, con la ayuda del Espíritu Santo, podrán hacer lo que antes no podían hacer. Romanos capítulo 8, versículo 26 menciona: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, tal vez antes haya cedido a la tentación de pecar porque no había podido vencer en sus propias fuerzas la lujuria de la carne. No obstante, ahora con toda seguridad lo podrá hacer con el poder del Espíritu Santo, pero
Para hacerlo, deberá ser lleno del Espíritu por medio de la oración perseverante. Antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro no podía superar su cansancio ni su temor, llegando incluso a negar por miedo 3 veces al Señor Jesucristo. Sin embargo, luego de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro manifestó el poder de Dios y valientemente predicó el Evangelio. Al final de sus días, murió como mártir siendo crucificado en forma invertida, esto es, con la cabeza hacia abajo. Desde luego, no todos los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador podrán en forma inmediata despojarse completamente de todo pecado. No podrán tampoco llegar al nivel del Espíritu inmediatamente porque les tomará tiempo crecer en su nivel de fe. Antes de llegar a la santidad, podrán pecar de pensamiento e incluso algunas veces de hecho. No obstante, para bendición suya, el Señor Jesucristo lo ha perdonado de todos los pecados que ha cometido antes de aceptarlo como su Salvador y también de los que ha cometido cuando ha tenido poca fe. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 señala sobre esto: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este pasaje, cuando se menciona abogado tenemos, se refiere a la persona que va a hablar por el que ha pecado. En un juicio hay diferentes personas que cumplen distintos roles. Está el juez, el fiscal y el abogado defensor. El fiscal es quien presenta los cargos y demanda el castigo de acuerdo a la ley. El abogado de la defensa es quien defiende al acusado de los cargos imputados. En un sentido espiritual, usted estará frente al trono de Dios en el día del juicio del gran trono blanco. Las almas que han pasado por el cultivo humano estarán esperando al abogado defensor, y Moisés será el fiscal quien imputará los cargos. Juan capítulo 5, versículo 45 señala: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahora bien, este pasaje no significa que el humilde y manso Moisés revelará las iniquidades de cada uno. Moisés acusará en base a la ley, que será el parámetro o norma que regirá para juzgar el día del juicio del gran trono blanco. En la Biblia, los mandamientos de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, son conocidos como la ley de Moisés. Esto es porque el profeta los recibió del mismo Dios y cada uno será juzgado conforme a esta ley. En ese momento, el Señor Jesucristo asumirá el papel de defensor y lo hará alegando que usted es inocente porque Él mismo derramó su sangre para liberarlo de la paga por su pecado. Añadirá que como lo ha aceptado como su Salvador, como ha creído en su sacrificio y se ha arrepentido de sus pecados, la condena por su pecado la ha pagado Él mismo. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿por qué debería el Señor Jesucristo defenderlo? Lo hará porque Él es su novio, Él es su Salvador y porque usted tiene una relación y comunión personal con Él, es decir, vive conforme a su palabra. Hermano, el Señor es su novio y todos ustedes son las novias del Señor. Y como es natural, el novio saldrá en defensa de su novia. No obstante, si no tiene esta relación personal con el Señor, Él no podrá defenderlo. Sin embargo, el Señor defenderá ante el trono de Dios a todos los que vivan de acuerdo a la palabra de Dios, porque no habrá condenación alguna para los que están en Cristo. Además, Romanos capítulo 8, versículo 34 agrega: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Les comparto un secreto. El Señor, quien está intercediendo por cada uno, no comerá nada hasta el día del juicio final. En Marcos, capítulo 14, versículo 25, antes que el Señor llevara la cruz, durante la última cena con sus discípulos, dijo lo siguiente: de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
En un sentido espiritual, este pasaje quiere decir que el Señor no comerá ni beberá nada creado por Él mismo hasta que se reúna con Él en el reino de Dios. Hermano, en su tiempo de oración personal, jamás se olviden del amor del Señor. Mediten en ese inmenso amor. Por amor a cada uno, el Señor no ha gozado de ningún tipo de dicha. Y esto no es nada fácil. Ha dejado de disfrutar todo tipo de felicidad en el reino de los cielos porque está intercediendo a la diestra de Dios Padre por todas las almas. Incluso ahora mismo lo está haciendo. Y mientras los cristianos pelean la buena batalla de la fe en contra de Satanás y del diablo, que tienen el control en este mundo, el Señor ayuna y comparte sus luchas y sufrimientos. Intercede con lágrimas cuando alguno de ustedes peca. Hermano, qué vergüenza debería sentirse a pesar que el Hijo de Dios ya ha llevado la cruz por usted. Aún así, ¿vive en el pecado? Y si aún sabiendo eso, no se esfuerza por santificarse, sino más bien cede a la tentación y peca, haciendo que nuestro Señor sufra intercediendo una vez más por usted, esto significará que en verdad no ama a Dios ni cree en el Señor. En otras palabras, no es cristiano. Es mi deseo que todos alcancen la santidad lo antes posible y se alejen de todo pecado. Les ruego, no hagan llorar más al Señor por sus pecados y, por favor, no me hagan llorar más a mí. Volviendo al mensaje, Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 menciona: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una pregunta: ¿por qué fue crucificado el Señor Jesucristo? Fue crucificado como sacrificio compensatorio por usted. Es decir, Él recibió el castigo que usted debería haber recibido y así derribó el muro de pecado que lo separaba de Dios y lo reconcilió con el Padre. Repito, Él es la propiciación o sacrificio por sus pecados. Sin embargo, la Biblia señala que los que pecan voluntariamente, los que cometen las obras de la carne y los pecados de muerte, están crucificando otra vez al Señor Jesucristo. Si alguien comete un pecado de muerte, es lo mismo que volver a crucificar al Señor. Y eso es un pecado gravísimo. Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento. Por eso, muchos cristianos padecen enfermedades terminales. Ahora bien, si el pecado que ha cometido no es una obra evidente de la carne y no es un pecado de muerte, entonces, si se arrepiente y ora para que Dios lo perdone, Dios lo perdonará y su nivel de fe crecerá. Pero si es un pecado flagrante de muerte, Dios no lo podrá perdonar. Es como si le hubiera escupido el rostro a Dios. Es como decir que no cree en la Biblia, ni en Dios, ni en el Señor Jesucristo. Aun si dice que cree en Dios y que es fiel en la iglesia, lo será de manera carnal, es decir, solo exteriormente, pero no de corazón. En realidad, no amará a Dios ni al Señor Jesucristo. Repito el pasaje, escúchelo bien. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, tenía que ofrecer a Dios un sacrificio de un animal para perdón del pecado y como ofrenda de paz para Dios. No obstante, no todos los pecados eran perdonados. Incluso en esa época, los que cometían pecados de muerte pagaban con su vida ese pecado. No había perdón para ellos. Aún se ofrecían como sacrificio 10 bueyes, y eso ya era bastante. Aún así, Dios no los perdonaba. Hermano, debe meditar en esto muy bien. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús se convirtió en el Cordero o sacrificio expiatorio y murió
para reconciliarlo con Dios. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dicen: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, si peca, estará fuera de la gloria de Dios. Prosigue el versículo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, por la cruz del Señor y por su sangre. Finaliza el pasaje: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, hermano, es por gracia. Por gracia Dios dio a su único Hijo como sacrificio purificador. Le pregunto, ¿usted pagó algo para ser salvo? ¿Pagó algo para que Dios lo perdonara de sus pecados? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se lee: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, hermano, usted era un pecador, pero ahora, justificado por fe, ya puede llamar a Dios Padre. Este sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo por todo ser humano y para toda la humanidad, sin importar nacionalidad, raza, condición económica, nivel de educación, hombre o mujer, joven o adulto. Todo el que cree en el Señor Jesucristo y lo acepta como su Salvador es perdonado de sus pecados y se reconcilia con Dios. Amados hermanos, los versículos 1 y 2 de este primer capítulo expresan el inmenso amor de Dios. Dios ya ha dado la ley, es decir, sus mandamientos a través de Moisés. Si vive por la palabra de Dios, tendrá vida eterna. Si no lo hace, irá al infierno. Esta es la ley o el mandamiento claramente establecido por Dios para todo ser humano. Hermano, debe entender claramente esta verdad. No debe dejarse engañar si le dicen que será salvo solo confesando que cree en el Señor. Todo versículo en la Biblia tiene su complemento. Tal vez crea que está viviendo una correcta vida cristiana y que tiene asegurada la vida eterna. Sin embargo, hay una condición para ello, y es que si comete un pecado de muerte, ya no será salvo. Aquí no hay perdón posible. Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La palabra clara y tajantemente señala que no se debe orar por los que cometen pecado de muerte. Este es el versículo que complementa el anterior. No obstante, si usted excluye esta condición y piensa que solo por decir que cree en el Señor será salvo, déjeme decirle que está totalmente equivocado, y es que cada verso de la Biblia se complementa con otro. Sin embargo, hoy en día muchos interpretan la palabra de Dios de acuerdo a su propio criterio. Por eso, muchos cristianos viven en el pecado. Luego se enferman y van corriendo al hospital y les resulta difícil confiar en Dios. Enfrentan problemas y dificultades en sus vidas. Hermano, Dios ya sabía que el ser humano no podría, en sus propias fuerzas, obedecer los mandamientos. En este espacio o dimensión terrenal, el ser humano tiende a seguir su naturaleza carnal, es decir, sus instintos sensuales. Por eso, con el paso del tiempo, el mundo se ha impregnado cada vez más de pecado y de maldad. Se embrutecen, cediendo a la lujuria y a la lascivia carnal. Viven una vida disipada y disoluta. No se dan cuenta que están pecando porque viven en el pecado. Para salvar a la humanidad, Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, a quien ya había preparado en secreto desde antes de los siglos. El Señor salvó al ser humano pecador al derramar su sangre en la cruz y así se convirtió en el abogado e intercesor por los pecadores. En este punto debo resaltar algo importante, y es que a pesar que el Señor Jesucristo murió
por todo ser humano, aceptar o no esa gracia de la salvación depende exclusivamente de la decisión de cada uno. Amados hermanos, como les estaba diciendo, deberá creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo como su Salvador por voluntad propia. La fe tiene que ser una fe verdadera, espiritual, con obras. Usted podrá decir que cree en el Señor Jesucristo, pero deberá mostrarlo en su estilo de vida. Hermano, hay quienes aparentan ser apasionados en su vida de oración y en su servicio en la iglesia. No obstante, puede que no sean salvos. Y es porque, si están llenos de mentira, astucia, traición, etc., no son hijos de Dios. Aparentarán vivir una recta vida de fe, pero en realidad no tendrán comunión con Dios. Únicamente fingirán ser fieles y simularán cuando oran. Los que en verdad creen que el Señor padeció el tormento de la cruz por sus pecados en forma natural y voluntaria, dejarán de pecar. ¿O acaso ustedes no hacen eso? ¡Claro que sí! Radicalmente cortarán con toda tentación y con todo pecado. Así crecerán en su nivel de fe y podrán llegar a la roca de la fe y al nivel del Espíritu. Todos ustedes pueden lograrlo, y no solo los presentes, sino también los millones de miembros de nuestras miles de iglesias alrededor del mundo. Sí, hermanos, lo pueden lograr. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? En la medida en que se despoje uno a uno de todos sus pecados, Dios le dará paz en su corazón. Tendrá paz con Dios, con su prójimo y con usted mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 declara: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, una vez que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, no deberá dejarse tentar por el diablo. Deberá decididamente cortar con todo lo malo y despojarse de esa concupiscencia interior que lo lleva a ser tentado por Satanás. En la medida en que alguien vive en el pecado, aun si dice que cree en Dios, le pertenecerá al diablo, tal como cualquier incrédulo. Hermano, el Señor lo perdonó de sus pecados para que no peque más, no para que vuelva a pecar. Hay miles de almas que no saben de la existencia del cielo, que no conocen a Dios como su Padre Celestial. Hay multitud de almas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y viven en el pecado sin saber que son esclavos del diablo. Por eso y para eso el Señor se sacrificó por cada uno para perdonarlo de sus pecados, no para que vuelva a pecar. Más aún, para que usted pudiera despojarse de su naturaleza pecaminosa, es decir, del deseo por pecar, Dios le envió el Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu le dará gozo si vive por la palabra de Dios. Ahora bien, si no obedece la voluntad de Dios, ese gozo desaparecerá y se sentirá afligido y triste. El mismo Espíritu le advertirá que no haga lo malo. Además de ello, Dios le ha dejado su palabra. En fin, hermano, Dios le ha dado todo para que pueda vivir una vida cristiana en completa victoria. Y para que alcance la santidad, lo único que tiene que hacer es obedecer su palabra. Nada más. Qué fácil, ¿verdad? Hermano, no es nada difícil obedecer los mandamientos de Dios y llegar a la santidad. Sin embargo, aun cuando el Señor ya ha abierto el camino de la salvación y a pesar que el Espíritu Santo lo ayuda en su vida de fe, no heredará el reino de los cielos si no obedece la palabra de Dios y continúa viviendo en el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4 enuncian sobre esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Quizás se pregunte, ¿qué quiere decir este versículo?
¿Qué quiere decir conocer a Dios, creer en Dios y amar a Dios? ¿Cuál es la evidencia de ello? Fácil. Les digo cuál es. Es guardar sus mandamientos, vale decir, obedecer su palabra. Hermano, si dice que conoce a Dios, que ama a Dios y que cree en Dios, entonces, en forma espontánea y natural, obedecerá sus mandamientos. Si no lo hace y aún así dice que ama a Dios, que cree en Dios, déjeme decirle que usted es un completo mentiroso. Y lo peor de todo es que en el fondo sabrá que viviendo así irá al infierno. Aún así, sigue viviendo de esa manera. Usted dice solo de boca que cree en Dios. No obstante, la Biblia dice que en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos y tenemos comunión con Él. Prosigue el verso 4 que menciona: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, los que viven en el pecado y dicen que creen en Dios y que aman a Dios son unos mentirosos. La Biblia dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquellos que aún viven en el pecado, mediten en este pasaje. Vean si en realidad creen de corazón en el Señor o si solo viven una forma ritual de religión. Si solo cree en la palabra como teoría, en cualquier momento podrá traicionar al Señor, tal como lo hizo Judas Iscariote. Pregúntese, ¿acaso Judas no había visto en vivo el poder del Señor Jesucristo? Hermano, Judas tuvo al Señor como su maestro por 3 años. Vio cómo el Señor Jesús resucitaba a los muertos. Vio cómo devolvía la vista a los ciegos. Vio cómo la tormenta se calmó a su sola voz. Vio cómo resucitó a Lázaro después de 4 días que ya había muerto y cuyo cuerpo ya hedía por la descomposición. Le pregunto, ¿creen ustedes que Judas no creía en el poder del Señor Jesucristo? Claro que sí lo hacía. Lo había presenciado en persona, en vivo y en directo. Tal vez se pregunte, ¿por qué entonces traicionó al Señor y fue al infierno? Fue porque había creído solo mentalmente, como teoría, no como revelación espiritual. Si en verdad conoce al Señor, deberá sentir en su corazón el amor que tiene por usted y que lo llevó a ser crucificado en su lugar por sus pecados. Por eso podrá amarlo y por eso podrá obedecer sus mandamientos. Si tiene amor espiritual y si en realidad ama al Señor, deberá saber lo que a Él más le agrada y hacerlo. No deberá buscar su propia conveniencia, deberá hacer todo lo que agrada a Dios. Si ama al Señor, deberá obedecer sus mandamientos. No hará lo que Dios le dice no debe hacer. Deberá cumplir con lo que Dios le manda debe cumplir. Y deberá desechar todo aquello que Dios le dice debe desechar. Incluso si le gusta mucho hacer algo, una vez que el Señor le diga que debe dejar de hacerlo, lo dejará de hacer inmediatamente. Si en realidad ama al Señor, dejará de buen grado de hacer todo lo que al Señor no le gusta o todo aquello que lo haga perder tiempo en distracciones frívolas. Su pasión será hacer lo que a Dios le gusta. Lo que a Dios le agrada, le agradará también a usted. No importa si algo le cuesta mucho dejarlo, lo hará si a Dios no le agrada y no le dará tristeza alguna hacerlo. Si el Señor le dice que debe dejar algo, lo hará con gozo. No obstante, hay quienes dicen que conocen a Dios y que lo aman, pero no obedecen al Espíritu Santo. Más bien, siguen los deseos de la carne y se dejan guiar por su razonamiento humano. Y aún así, se atreven a llamar a Dios Padre. Dios llama a estos mentirosos. Si llama a Dios Padre, al menos deberá procurar ser santo como Dios es santo. No deberá aparentar exteriormente ser fiel. Más bien, deberá desechar de su corazón toda maldad. Esa es la evidencia que ama al Señor.
A menos que de esta manera transforme su corazón, no podrá decir que su fe es genuina. Incluso si asiste por varios años a una iglesia, podrá desobedecer la palabra de Dios si así le conviene. Dejará de valorar su salvación y si enfrenta dificultades, incluso se quejará contra Dios o aún lo culpará de sus problemas. Hay quienes tienden a vivir esta clase de vida formal o religiosa de fe, al igual que los fariseos lo hacían en el tiempo del Señor Jesús. Y si ocupan un cargo en la iglesia, se empecinarán en aplicar sus propias ideas y por eso no dejarán obrar al Espíritu Santo. Juzgarán y condenarán a los demás. Sobre esta clase de personas, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, declara que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, hay quienes exteriormente, es decir, en su comportamiento y maneras, tendrán apariencia de piedad, es decir, aparentarán ser cristianos devotos, tal como lo eran los fariseos, los escribas y los sacerdotes. Ellos sabían la ley de Moisés y también la enseñaban, y cuando oraban pretendían hacerlo por motivos buenos y piadosos. Hermano, a menos que viva de acuerdo a la palabra de Dios y se esfuerce por llegar a la santidad, es decir, por despojarse de toda forma de maldad, su fe espiritual no crecerá incluso si asiste a una iglesia cristiana por muchos años. Y es que en momentos críticos usted recurrirá al sistema del mundo y aun si ora, no podrá confiar totalmente en Dios. Marcos capítulo 11, versículo 24 menciona sobre esto. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermano, si cree en esta promesa, entonces este versículo será palabra revelada para usted, palabra viva y eficaz. Otra versión más moderna dice, todo lo que pidan orando, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Hermano, si ora y Dios no le responde, deberá hallar la razón de ello. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nunca se equivoca. Deberá encontrar la causa por la que Dios no le responde. Así podrá eliminar ese obstáculo. Hermanos, una pregunta. ¿Realmente creen que Dios les concederá lo que piden en oración? Supongamos que sí lo creen. No obstante, hay dos condiciones para ello. ¿Se las digo? ¿Están listos? Ahí van. Primero, si usted ora y cree que Dios le concederá su petición, es porque vive conforme a la palabra de Dios y porque se ha despojado de toda maldad. Segundo, además, deberá creer y obedecer toda la palabra de Dios y no usar su razonamiento carnal humano como el rey Saúl. Entonces, podrá oír la voz del Espíritu Santo y Dios responderá su petición. A pesar que hay muchos versículos en la Biblia que exhortan a vivir de esta manera, muchos no lo hacen y por eso no tienen la seguridad que Dios responderá su oración. Hermano, debe discernir esto muy bien. No es que Dios vaya a responder todo lo que le pida automáticamente como si fuera un robot al que usted le ordena hacer algo. Medite bien en lo que acabo de decir. Si cree que Dios va a responder indiscriminadamente a todo lo que le pida, sin importar la intención de su corazón, el nivel de su santidad o el de su fe, déjeme decirle que está totalmente equivocado. No tendrá la plena seguridad que Dios responderá sus peticiones. Por eso, si se enferma, no podrá confiar en Dios. Más bien, correrá a un hospital, se atorará de medicinas o se operará inmediatamente. Si se trata de enfermedades leves, vendrá para que ore por usted y Dios lo podrá sanar sin problema alguno. Sin embargo, si la enfermedad es grave, ya no le será tan fácil demostrar si tiene fe o no. Les comento algo. Hay muchos
que se preocupan o están obsesionados por ingerir solo alimentos balanceados o por hacer ejercicio para mantenerse en forma. Por si acaso, no estoy diciendo que comer alimentos sanos o hacer ejercicio sea algo malo. De ninguna manera. Es bueno, muy bueno, hacer ejercicio y también es bueno comer alimentos saludables en vez de ingerir comida que se denomina chatarra o con demasiada grasa. En lo que se refiere a la ingesta de alimentos sanos, hay quienes tienen la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo, mientras que otros no pueden hacerlo. Por ejemplo, si come arroz solo con vegetales, eso será muy bueno para su salud. No obstante, no a todos les gusta esta clase de dieta. Les gusta más comer carne, pastas, frituras, etc. Hermano, si consume mucha comida de alto porcentaje de grasa saturada, el nivel de colesterol en su sangre subirá y podría llegar a obstruir la circulación sanguínea. Ello causará efectos secundarios negativos en su salud. Ingerir vegetales, que fue lo que en el principio Dios dispuso como alimento para el hombre, es muy bueno para su salud. Daniel y sus 3 amigos comían solo vegetales. Juan el Bautista jamás comió frituras, comía únicamente miel silvestre y langostas y vivía en parajes apartados. Aún así, gozaba de excelente salud. Por eso, no es imprescindible comprar alimentos dietéticos caros para una buena alimentación. Retomando el tema, si realmente ama y confía en Dios, su primera prioridad será agradar a Dios en todo, y así su alma prosperará. Si hace esto, Dios lo bendecirá, tendrá salud y sus problemas se resolverán. Ahora bien, si su mente está enfocada solo en las cosas carnales, es decir, en lo material o terrenal, Dios no podrá obrar en su cuerpo ni en su ser. Una pregunta. Cuando el Señor Jesús ministraba en esta tierra, ¿en qué cosa cree usted que se enfocaba o ponía toda su atención? ¿Se ha preguntado alguna vez en qué pensaban los profetas cuando hacían su ministerio? ¿Acaso pensaban en buscar alguna tienda donde adquirir alimento dietético? ¿O a qué gimnasio podían ir para mantenerse en forma? ¿Creen que se interesaban en esas cosas? Por cierto, en esa época no existían esas opciones, pero no se equivoque, si hubieran existido, los profetas y siervos de Dios jamás hubieran perdido tiempo en ello. Su única prioridad era la salvación de las almas. Hermano, si Dios no lo protege, no podrá tener buena salud solo comiendo alimentos balanceados o de poca grasa saturada o yendo al gimnasio. Espero que al oír esto todos examinen la verdadera intención de su corazón al establecer prioridades en su vida. Le pregunto, ¿cuál es su prioridad o interés primordial en su vida? ¿Se ha preguntado alguna vez qué piensa Dios cuando le dice que lo ama y lo llama Padre? Si Dios acepta con agrado que lo llame Padre, entonces su alma debería prosperar y usted debería manifestar abundante fruto. Y no solo Dios lo amará, también lo hará el Señor Jesucristo y los demás hermanos. Todos ustedes deben llegar a este nivel de comunión con Dios. Su prioridad deberá ser el reino de Dios y la salvación de las almas. Deberá llegar al nivel del Espíritu y hacer su mayor esfuerzo por la obra de Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. No debería limitarse a hacer solo lo que se le pide como un empleado asalariado. No deberá ser un trabajador jornalero que presta servicio en la iglesia por un sueldo mensual, sino deberá ser un siervo consagrado de Dios. Espero que cada uno se examine y vea la verdadera intención que tiene al servir en la iglesia y no se crea imprescindible o el único que lo puede hacer todo. Es mi deseo que su primera prioridad sea siempre obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Termino el mensaje.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan capítulo 2, versículo 5 menciona: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Una pregunta: si está lleno del amor de Dios, ¿podría acaso hacer algo malo? Finaliza el pasaje: por esto sabemos que estamos en Él. Los que obedecen la palabra de Dios podrán con toda confianza afirmar que son uno con el Señor. Vale decir, los que en verdad aman al Señor vivirán conforme a la palabra de Dios. En ese proceso alcanzarán la santidad y en la medida en que oren podrán manifestar el poder de Dios. Así, infinidad de almas verán y experimentarán ese poder. Aceptarán al Señor Jesucristo como su Salvador y serán hijos de Dios. Esa es la forma en la que podrá retribuir el amor de Dios, es decir, esforzarse por llegar a la santidad y manifestar mucho fruto. Esta es la manera en la que el amor de Dios se perfeccionará en cada uno. Es mi deseo que todos lleguen a ser ese fruto de santidad para Dios y que a través de ustedes muchas almas lleguen a sentir el amor de Dios. Oro en el nombre del Señor para que todos se esfuercen en retribuir el inmenso amor de Dios, guiando al camino de la salvación a infinidad de almas. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en la palabra de hoy. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y misericordia. Haz que este mensaje se haga vida y fe en cada uno de tus hijos, y así puedan vivir una correcta y recta vida cristiana. Padre, ayúdalos en este tiempo de cultivo para que lleguen a la mejor morada en el reino de los cielos. Haz que puedan tener esta verdadera comunión contigo y que así puedan permanecer en el Señor y ser uno con Él. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana
toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.